actividad que vamos a desarrollar se trata del Moot Court, una actividad organizada por la Red Juvenil de Arbitraje. Antes de iniciar, quisiéramos resaltar la labor de Sebastián Ortegón, Germán Parra Pinzón y Alejandro León, quienes elaboraron el caso sobre el cual los participantes trabajaron. También queremos agradecerle a los más de 22 equipos participantes, a los semifinalistas y a los jurados que nos acompañaron en las rondas escritas y orales, doctores María Carolina Castillo, Laura Marcela Rueda, Juanita Camargo, Sebastián Salazar, Germán Flores y Sebastián Ortegón. Entonces, sin más preámbulo, vamos a presenciar la competencia final en la que se enfrentarán dos equipos. El primero compuesto por Jessica Andrea Vargas y Sebastián Marín y el segundo por Leonardo Castañeda y Julián David Coy. Además nos acompañan como jurados los doctores Héctor Hernández, William Araque y Camilo Martínez, árbitros del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Bienvenidos entonces e invitamos a los participantes al escenario. Gracias. Como señalaba antes, las partes han solicitado a este jurado un procedimiento algo diferente al que estaba planteado y en primera instancia la parte, después de hacer la presentación de los 5 minutos, comenzará la parte demandada a hacer su presentación de los aspectos procesales de la controversia y habrá la réplica durante 10 minutos de la parte demandante. Posteriormente habrá unas dúplicas hasta de 5 minutos y finalmente se abordará el tema sustancial. En este procedimiento actuará primero la parte demandante y luego la parte demandada. Entonces, por favor, se identifica la parte demandante que va a hacer la presentación de los hechos tal como lo entendieron. Buenos días. Buenos días, respetados árbitros, respetada contraparte y todos los asistentes de la presente audiencia. Se presenta ante ustedes Leonardo Castañeda Jiménez en representación de la parte demandante, junto con mi colega, el doctor Julián Coy. A continuación, le cederé la palabra a mi colega para que haga la intervención concerniente a la parte procesal. Agradezco, honorables miembros del Tribunal Arbitral, el uso de la palabra. De conformidad con los diálogos previos sostenidos, procederé entonces a hacer un relato breve de los hechos jurídicamente relevantes del caso. Al respecto, debemos resaltar, señores árbitros, que Creatividad Agrícola es una empresa inicialmente constituida como empresa industrial y comercial del Estado, adscrita al Ministerio de Agricultura de la Nación Andina. Al respecto, Creatividad Agrícola desarrolló con éxito varios proyectos de alto impacto en el centro y suroccidente de la República Andina, pero dada la crisis económica, llevó a que distintos gobiernos cedieran su participación dentro de la sociedad estatal hasta quedar el Estado de Andina únicamente con el 10% del capital del patrimonio. Además de eso, señores árbitros, la sociedad se transformó en una sociedad anónima. Así las cosas, el 90% de la composición accionaria de la sociedad anónima Creatividad Agrícola quedó en cabeza, primero, del Fondo de Inversión Soberano del Reino Unido de Anglia, una poderosa nación insular en el Mar del Norte de Europa, de Black Metal Investment y del fondo de capital y uno de los fondos de capital privado más grandes del mundo. Así las cosas, señores árbitros, en atención a la presión mediática que tuvo la cesión de las acciones que tenía el Estado de Andina en la empresa Creatividad Agrícola, la directiva de Creatividad Agrícola se vio obligada, se vio invitada a participar en el proyecto Agrotech, que consistía en la elaboración e implementación de un software que tuviese como funcionalidad la recepción de información fotográfica y climática de las regiones de la República Andina, con el propósito de permitir la predicción de los mejores lugares y momentos para adelantar los cultivos en zonas apartadas. Así las cosas, señores árbitros, el 25 de noviembre del año 2013, la Junta Directiva decidió abrir una licitación privada que se regiría
de conformidad con las reglas contenidas en el Código de Comercio de la República de Andina. Así las cosas, en el pliego de condiciones establecido en la licitación privada se pactó, en primera medida, un cronograma de pagos, hitos y fechas. En segundo punto, dentro del cronograma de pagos, hitos y fechas, se estableció que el software iba a tener un costo total por 42.000 millones y que se pagaría en 4 hitos. 1, a la suscripción del contrato; 2, en enero del 2015, y 3 en julio del 2015, y por último, al 6º mes, cuando el software se encontrara en funcionamiento. Adicional a esto, señores árbitros, las partes, o mejor, Creatividad Agrícola en el pliego de condiciones estableció una cláusula de solución de controversias, cuyo texto me permito citar. La discrepancia que surgiere con motivo de la interpretación o la ejecución del presente contrato, tanto en sus etapas precontractuales de ejecución y de liquidación, se resolverán de la siguiente manera. Primero, cuando se presente cualquier controversia, las partes deberán agotar una etapa previa de consultas y negociaciones por un término no inferior a 1 año contado desde la notificación de la controversia. Una vez agotada la etapa de consultas y negociaciones sin que sea posible darle solución a la controversia, las partes estarán en la facultad de acudir al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para un arbitraje institucional en derecho por 3 árbitros. Adicionalmente, señores árbitros, se estableció una cláusula penal y se estableció una cláusula de propiedad intelectual que establece: las partes declaran y acuerdan que Creatividad Agrícola S.A. es el titular único de los derechos morales y patrimoniales sobre las obras que sean elaboradas en el desarrollo del presente contrato. Abogado Castañeda, le precluyó el tiempo, los 5 minutos que se le dieron. Se le concede la palabra a la parte demandada y el panel le suplica que en los hechos que coincidan, por favor nos repitan y revelen aquellos que consideren deben ser trascendentes a la decisión que va a tomar. Buenos días, honorable tribunal. Buenos días a la contraparte, buenos días a la honorable audiencia. Aprovechando estos 5 minutos, me referiré de manera objetiva a los hechos que dan origen a la presente controversia y los cuales es importante que se aclaren para que se desarrolle normalmente la presente audiencia. Lo primero que debo decir es que las partes en el presente caso es, por un lado, la Unión Temporal Socampo, que está integrada por 3 empresas, 2 empresas extranjeras, una empresa nacional de la República Andina. Estas 3 empresas son: la primera, Apps and Apps; la segunda, Inversiones Maya; y la tercera, Truversas, esta última que fue constituida bajo las leyes de la República Andina. Lo segundo, ¿cuál es el objeto, la causa del contrato y sus elementos esenciales? El contrato, que con ocasión de una licitación privada abrió mi representada Creatividad Agrícola, se estableció con el fin de crear un software que, de conformidad con el hecho número 2 del caso, estableciera o pudiera determinar lo siguiente, y es que el propósito era crear un software mediante el cual se recopilara información fotográfica para determinar las mejores zonas de cultivo en la República Andina. Esta licitación privada, en efecto, la ganó la Unión Temporal Socampo y se establecieron ciertas condiciones precontractuales, entre las cuales podemos señalar la estipulación de una cláusula penal, la estipulación de una cláusula de propiedad intelectual, de incumplimiento grave y una muy importante acerca del cronograma de pagos e hitos. Este cronograma de pagos e hitos está establecido en 4, cada uno con su referido acontecimiento y que sería a su vez pagado por mi representada. Los 2 primeros hitos cumplieron a satisfacción y en referencia al tercer hito, este estaba condicionado a que se pasaran unas pruebas relacionadas con la funcionalidad de riego a través de telemetría a distancia, lo cual es una funcionalidad necesaria del software para que pudiera cumplir el objeto, la causa del contrato anteriormente enunciada. Esta funcionalidad
no fue cumplida a satisfacción por parte de los expertos contratados por Creatividad Agrícola S.A., por lo cual no se efectuó el pago, y es aquí donde se origina la controversia que vamos a desarrollar en los siguientes puntos. El cuarto hito, en efecto, pues tampoco fue pagado debido a que el software finalmente no cumplió con el objetivo esperado por mi representada. Ahora bien, en estos 2 minutos que me restan es importante aclarar algunos hechos que fueron enunciados en el memorial de la parte convocante y que es importante tener claro para que se entienda el objeto de la controversia. Solamente me referiré a 3 hechos. La contraparte manifiesta en el escrito número 12, en la página número 12 de su memorial, abro comillas, la unión temporal debía procurar la realización de las pruebas, no que las pruebas cumplieran la satisfacción requerida por Creatividad Agrícola S.A. Esto es importante aclararlo, respetado tribunal, puesto que, como se evidencia en el cronograma de pagos e hitos, el hito número 3 estaba condicionado a que las pruebas se realizaran a satisfacción. Por lo tanto, es importante aclarar que no solamente era la realización de las pruebas, sino que éstas cumplieran la satisfacción. Otro punto que es importante aclarar es que Truber SAS, dicen ellos en la página número 13 de su memorial, integrante de la unión temporal, tenía como función principal aportar conocimientos necesarios y valiosos en el mercado de las tecnologías, sin lo cual el software no hubiese tenido éxito. Esa es la manifestación de la contraparte. También es importante aclarar, puesto que en ninguna parte de los hechos del caso se especifica cuál iba a ser la función de Truber SAS. Simplemente se manifiesta que las 2 empresas de la unión temporal quisieron aliarse con un actor local que en efecto es Truber SAS, pero en ninguna parte se determinó la funcionalidad que iba a cumplir en el desarrollo del proyecto. Finalmente, es importante aclarar que ellos manifiestan, la contraparte, que Truber SAS no es una empresa de transporte. Esto también es importante aclararlo, puesto que ellos tácitamente reconocieron una obligación emitida por el Ministerio de Transporte de la República Andina. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, entonces, tal como lo anticipamos, vamos a darle la palabra a cada parte por 10 minutos. 10 minutos para que hagan la presentación de los aspectos procesales de la controversia, y vamos a comenzar por la parte demandada. Por favor, señale cuáles son los aspectos que, en sentir de ustedes, deben ser examinados por el tribunal en orden a la decisión que se va a adoptar. Tiene la palabra por 10 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a los miembros del panel arbitral, a la representación de la contraparte y a la audiencia que nos acompaña. Mi nombre es Jessica Vargas y ejerzo la representación de Creatividad Agrícola, parte demandada en la presente controversia. A continuación expondré los argumentos de orden procesal por los cuales esta representación objeta la competencia del tribunal para resolver la controversia, objeciones que recaen en primer lugar en la naturaleza del procedimiento. Y al respecto debo señalar que el presente proceso es un arbitraje internacional y en razón a ello deben aplicarse las normas que rigen este tipo de procesos. En segundo lugar, voy a manifestar la objeción respecto a la competencia del tribunal en materia de arbitrabilidad objetiva. En el presente caso, la disputa versa necesariamente sobre la discusión de derechos morales de autor, por lo tanto, y con base en la ley aplicable, el presente caso no es arbitrable. De forma subsidiaria, me referiré realizando una petición al tribunal para que suspenda el presente procedimiento arbitral hasta tanto no solicite la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que hay una norma aplicable del ordenamiento andino. Finalmente, y también de forma subsidiaria, le solicitará al tribunal que suspenda el presente procedimiento para dar aplicación a la cláusula escalonada pactada por las partes. El presente procedimiento es un arbitraje internacional. Esto, en tanto nos encontramos en el literal consagrado, en el literal A del artículo 62 del Estatuto Arbitral. Esta norma señala que el arbitraje se entiende internacional cuando las partes del acuerdo de arbitraje tengan sus domicilios en estados diferentes al momento en el que suscriben tal pacto arbitral.
En el presente caso, como ya lo mencionamos, nos encontramos ante una unión temporal que fue constituida únicamente con el fin de participar en la licitación privada, que no tiene personalidad jurídica y que se encuentra compuesta por 3 sociedades: Absanabs, Innovaciones Maya y Truversas. Fueron estas 3 sociedades quienes suscribieron el pacto arbitral en compañía de mi representada Creatividad Agrícola. Señores árbitros, estas sociedades, en el momento en el que suscribieron el pacto arbitral, se encontraban domiciliadas en estados diferentes, dando lugar a aplicación al literal A. En efecto, por un lado, Truversas se encontraba domiciliada en la República Andina, Absanabs se encontraba domiciliada en el Reino de Anglia, Innovaciones Mayas se encontraba domiciliada en la Federación Azteca y finalmente mi representada Creatividad Agrícola se encontraba domiciliada en la República Andina. Hay una anotación importante que hacerle al tribunal y es que ninguna de las partes del contrato tenía más de un domicilio, por lo que se descarta de entrada la aplicación de lo consagrado en el parágrafo segundo numeral primero del artículo 62, que señala que cuando una parte tenga más de un domicilio, se tendrá en cuenta el domicilio que tenga relación más estrecha con el objeto del contrato. Ahora bien, es importante señalar que el requisito que exige la ley es que se tenga en cuenta el domicilio de las partes contractuales, las partes que suscriben el contrato arbitral, no tergiversándose con que se dé lugar a las partes demandante y demandada, es decir, los extremos que acuden al procedimiento arbitral. Si se tuviera en cuenta esta interpretación, estaríamos tergiversando la norma, ya que, como se mencionó, y si se lee literal y en conjunto lo que prevé el artículo 62, da a entender que lo importante es establecer el domicilio de las partes contractuales, no de las partes procesales. Si en efecto tuviéramos en cuenta, como en gracia de discusión, que debemos tener en cuenta el domicilio de los extremos demandante y demandado, eventualmente en un proceso en el que se tenga que llamar a un tercero que no suscribió el pacto arbitral, por ejemplo en garantía, cambiara la naturaleza del proceso contrariando completamente lo descrito en la norma y el objeto de la misma. Teniendo en cuenta lo anterior, señores árbitros, les solicito que declaren que el presente procedimiento es un arbitraje internacional y por lo tanto está sujeto a las normas y pues que se regulan para este tipo de procedimiento. Esto es el Reglamento de Arbitraje Internacional y el Estatuto Arbitral. Gracias, doctora Vargas. El tribunal desea hacer una pregunta. En los documentos que reposan el expediente aparece que la parte que usted representa formuló una objeción a la competencia del tribunal aduciendo que se trataba de un arbitraje de inversión. Por favor, nos cuenta en qué momento ustedes desecharon de su defensa esta alegación inicial y por qué razón. Además, que nos cuente la diferencia entre el arbitraje de inversión y el arbitraje internacional, si es que estamos hablando del mismo tema o de 2 temas distintos. Por supuesto que sí, señores árbitros. El presente caso no es un arbitraje de inversión, porque el artículo 25 del convenio CIADI y en general se ha entendido que para que exista un arbitraje de inversión deben haber, entre otras condiciones, por un lado un inversionista y por otro lado un Estado. En el presente caso, si bien hay un inversionista extranjero, esto sería la Unión Temporal Socampo representada en las 3 empresas, no se cumple con que la disputa sea relativa a un Estado. ¿Por qué? Porque en el presente caso, Creatividad Agrícola S.A. es una sociedad de derecho privado que está sometida a la protección que se le concede por tener personalidad jurídica, tampoco es una entidad controlada por el Estado y tampoco actuó en representación del Estado. En este sentido, no se cumple uno de los requisitos que se establece para identificar un arbitraje de inversión. Por lo tanto, no hay lugar a un arbitraje de inversión en esos términos, señor árbitro. Y la pregunta es, ¿por qué razón en los documentos iniciales que fueron puestos a consideración del tribunal, ustedes como parte demandada alegaron como objeción a la competencia que era un arbitraje de inversión? 1 y 2, ¿en qué momento cambiaron la posición? Señor árbitro, me permito aclarar que sobre este punto la organización del evento sugería esa pretensión, sin embargo la dejaba al arbitrio de los participantes. En nuestro caso, Sebastián Marín y yo, nunca incluimos esa pretensión
por el análisis justamente que le acabo de presentar al tribunal, ya que pues, no se cumplen con los requisitos para pactar como tal o para que se defina como un arbitraje de inversión. Por lo tanto, en nuestros memoriales nunca solicitamos la declaratoria de arbitraje de inversión. Muy bien, tenemos otra pregunta. De acuerdo con los hechos iniciales, nos han relatado que el 10% de su representada sigue siendo de propiedad estatal. En efecto, señora árbitro. De acuerdo con eso, ¿usted nos podría decir si el contrato celebrado entre la parte convocante y la convocada se puede considerar un contrato estatal o no estatal? ¿Y cuál es la ventaja que le ve la entidad que usted representa a que sea un arbitraje internacional en vez de ser un arbitraje nacional? Ok. En primer lugar, señor árbitro, debo señalar que si bien Creatividad Agrícola tiene un porcentaje del 10% en cabeza del Estado, no se entiende como un contrato estatal, en primer lugar porque la licitación es privada. En segundo lugar, porque Creatividad Agrícola S.A. es una sociedad de derecho privado que se rige por la normativa del derecho privado. En tercer lugar, el artículo 6 de la Ley 80 del 93 señala que una empresa se entiende privada o que una empresa se entiende estatal en los casos en los que el Estado tenga una participación superior al 50%. Y en este caso pues no se cumple con esa circunstancia. En esos términos no podría entenderse que este es un contrato estatal, ya que no cumple una funcionalidad propia del Estado, tampoco es celebrada por una entidad del Estado, y la normativa de la República Andina expresamente contempla que este es por ser una sociedad de derecho privada, se encuentra regida por las normas de derecho privado. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál es, digamos, que la diferencia o la preferencia para que sea un arbitraje internacional en vez de uno nacional? Ahora bien, ¿por qué es importante establecer que este arbitraje es internacional? Porque la normativa en materia procesal prevé distintas prerrogativas para las partes, en materia, por ejemplo, de arbitrabilidad, permite la existencia de cláusulas escalonadas, no ata necesariamente la controversia a un Estado, lo que implica que las partes tienen mayor libertad para pactar un procedimiento arbitral y en general porque se rige con los principios del derecho internacional y debe estar acorde justamente con estas normas y principios y no estaría atado a lo que expresamente señala la normativa local de la República Andina. Muchas gracias. Una última pregunta, abogada Vargas. En relación con las uniones temporales como sujetos procesales, cuéntenos si ustedes hicieron alguna verificación jurisprudencial o doctrinal que avale las tesis. En caso afirmativo, señale cuáles son las más recientes que conocieron. En efecto, señor árbitro, el Consejo de Estado ha presentado dos hipótesis respecto a la capacidad procesal de la unión temporal. En el año 2012 se señaló que las uniones temporales tenían capacidad procesal derivada de lo contemplado en la Ley 80 para acudir a un proceso, pero se dijo que eso estaba limitado a aquellos procesos en los que se desarrollaba una licitación pública y en ejercicio de las facultades que consagra la Ley 80. Por otro lado, en el 2013, en otra sentencia donde también se analizó la capacidad procesal de las uniones temporales, se indicó que éstas tenían capacidad procesal pese a que no tuvieran personalidad jurídica. En ambos casos, digamos, la capacidad procesal nunca se ató a la personalidad jurídica, se reconoce que las uniones temporales no tienen personalidad jurídica y en esta sentencia del 2013 el Consejo de Estado dijo que tenían capacidad procesal para acudir a cualquier proceso y contrario a lo señalado en el 2012, en esta sentencia no lo limita, no limita a que sea en ejercicio de los derechos consagrados en la Ley 80 de contratación estatal. Por favor, continúen con su exposición. Muchas gracias, señores árbitros. En segundo lugar, entonces, debo señalar que el presente procedimiento no es arbitral y, por lo tanto, el tribunal debe declinar la competencia para pronunciarse sobre el particular. En el presente caso se discute la validez de una cesión que UTES Ocampo hizo en favor de mi representada de unos derechos morales de autor y patrimoniales. Para determinar la arbitrabilidad objetiva, a nivel internacional se ha reconocido que las disputas derivadas de derechos de autor, tanto morales como patrimoniales, pueden ser arbitrables.
¿A qué está sujeto esto? A que la ley de la sede o que la ley que pactaron las partes así lo permita. En el presente caso, las partes pactaron como ley aplicable la ley de la República Andina. Esta ley es clara en establecer que las disputas derivadas del derecho de autor en su carácter moral son intransigibles, por lo tanto no son de carácter arbitrable, y las disputas relacionadas con esos derechos no pueden ser conocidas por un tribunal arbitral en razón a su carácter. Por tal razón, esta representación le solicita al tribunal que decline la competencia para pronunciarse del presente proceso, en tanto necesariamente tiene que la controversia versa sobre la cesión que hizo UTES Ocampo respecto de estos derechos, so pena de incurrir en una de las causales de anulación contemplada en el estatuto arbitral y en una de las causales para denegar el reconocimiento del laudo arbitral. En tercer lugar, y de forma subsidiaria, si el tribunal entiende que la disputa presente sí es arbitrable porque eventualmente no verse sobre derechos morales, le solicito al tribunal que suspenda el presente procedimiento hasta tanto no solicite la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En el presente caso, tal como ya se señaló, hay lugar a discutir la aplicación de derechos tanto morales como patrimoniales de autor. La normativa de la República Andina y la República Andina en general hace parte del ordenamiento andino. En ese caso, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala en sus artículos 33 a 36 que en casos como el presente, esto es, que sea un caso de única instancia, que no cuente con recursos ordinarios en el derecho interno que permitan discutir la aplicación sustancial de la norma, el tribunal debe solicitar una interpretación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En el presente caso, tal solicitud no se ha realizado. Por tal razón, le solicitamos al tribunal que suspenda el procedimiento, que solicite la interpretación, esto en virtud a que la normativa de la República Andina, esto es la Decisión Andina 351, que regula de manera integral los derechos morales y patrimoniales de autor, específicamente en materia de software, es aplicable y lleva a que se realice tal suspensión. Abogada Vargas, un momento, por favor. En relación con este planteamiento que usted acaba de hacerle al tribunal, por favor cuéntenos qué incidencia tendría desde el punto de vista de la parte demandada la circunstancia que las pretensiones son 7 declarativas y de condena y apenas una de ellas hace referencia a los derechos de autor. ¿Cómo funcionaría para ustedes y cuál es la petición exacta que le haría al tribunal respecto a las demás? Bueno, en primer lugar, señores árbitros, tengo que señalar que si bien solo una de las pretensiones versa sobre el carácter moral de los derechos de autor, es importante señalar que los derechos patrimoniales surgen una vez se reconoce el derecho moral. En el presente caso se hizo una cesión de los derechos morales y patrimoniales. Con base en esa cesión, las partes pactaron un precio en el contrato, pactaron unas obligaciones que, como se expondrá en la parte sustancial, se alegan como violadas. En concreto es la entrega del manual de funcionamiento de software, manual que desde el punto de vista de los derechos morales de autor es protegido a través de estos. En el presente caso, las partes, con base en esa cesión, pactaron ciertas obligaciones. Luego, es central definir si esa cesión que realizaron es válida o no, en qué términos es válida, si se está ejerciendo un derecho de retracto que hace parte de un derecho moral de autor y por lo tanto considera esta representación que el tribunal no se puede pronunciar de las demás pretensiones, si bien tienen un carácter patrimonial, es necesario primero establecer en cabeza de quién está el derecho moral, porque es en cabeza de este que surge el derecho patrimonial. En esos términos, esta representación le solicita al tribunal pues, que declare que no tiene competencia para pronunciarse sobre ese particular. Finalmente, señores árbitros. Doctora, una pregunta. Por favor, explíquele al tribunal, a este jurado, qué efectos tiene sobre el proceso la interpretación que llegara a hacer el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por disposición de lo previsto en el Tratado de Creación del Tribunal, la interpretación que solicita el tribunal es plenamente vinculante. Tiene que ser aplicada. Ahora bien, el tratado le reconoce pues autonomía como al juez
en solicitar la interpretación. Por lo tanto, el tribunal, al determinar sobre qué versa esa controversia, puede solicitar la interpretación, pero es claro que la interpretación que el tribunal entregue tiene que ser adoptada por el tribunal. Teniendo en cuenta estos, señores árbitros, prosigo con mi intervención, señalando por último y también de forma subsidiaria y solicitándole al tribunal que suspenda el presente procedimiento arbitral para dar aplicación a lo previsto por las partes en la cláusula escalonada. Una cláusula escalonada es un pacto que hacen las partes con el fin de llegar a un acuerdo directo previo a acudir al arbitraje como tal. En el presente caso y a nivel general, la doctrina en materia de arbitraje internacional reconoce la validez de las cláusulas escalonadas. Sin embargo, esta validez ha estado sometida a varios requisitos. El primero de ellos es que la cláusula escalonada establezca de forma clara cómo se va a desarrollar ese procedimiento. En segundo lugar, que establezca un tiempo límite en el desarrollo de ese procedimiento. Y en tercer lugar, que la cláusula se redacte en forma obligatoria. ¿Por qué estos tres requisitos? Porque lo que se busca es que que alguna de las partes eventualmente no limite el derecho de la otra de acceder a arbitraje. Por lo tanto, tiene que cumplirse con estos requisitos la cláusula escalonada para que sea válida. En este sentido, la presente cláusula arbitral es completamente válida y vinculante para las partes en tanto cumple con esos requisitos. En efecto, la cláusula escalonada señala que es un deber de las partes acudir a una etapa de negociación directa que va a durar 1 año, contado a partir de la notificación de la controversia, y que después de este año, si no llegan las partes a un acuerdo, pueden acudir a arbitraje. Cláusula que está redactada en términos de aplicabilidad. En el presente caso, la controversia fue notificada por Unión Temporal Socampo a mí representada el día 14 de julio del año 2016. Unos meses después, antes de que se cumpliera el año pactado por las partes en ejercicio de autonomía de la voluntad, presentaron la demanda desconociendo este término. Por esta razón, le solicito al tribunal que suspenda el presente procedimiento para dar aplicación a lo previsto en la cláusula por las partes. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Vargas, claramente ha hecho una exposición pretendiendo que este tribunal se declare incompetente. Yo quisiera saber si hicieron un análisis sobre la importancia de la competencia de un tribunal bajo un contrato que no tiene cláusula arbitral y que le explicara a este jurado la razón por la cual ustedes consideran que un contrato que no tiene cláusula arbitral debe ceñirse a una cláusula arbitral. Es importante aclarar que si bien en el presente contrato no se estipuló cláusula arbitral, esta fue incluida en la licitación privada que celebraron las partes. En el presente caso, esta cláusula es válida y es aplicable en tanto que la ley de la República Andina señala que la cláusula arbitral debe constar por escrito directamente en el contrato o también admite que esta conste en un documento inequívocamente referido a este. El artículo 860 del Código Comercio señala que la licitación de cargos, y el pliego de cargos se entiende como una oferta de contrato. En el momento en el que es aceptada por la otra parte, es plenamente vinculante. Y sobre este particular, el Consejo de Estado ha señalado que en una disputa en la que haya involucrado un pliego de cargos y una licitación, estos deben mirarse de forma conjunta en el contrato. Luego, en el presente caso, la cláusula arbitral que fue pactada en la licitación hace parte del contrato, ya que es un documento inequívocamente referido al contrato. Fue suscrito de forma, digamos, no hay como un vicio que afecte el contrato que celebraron las partes, ya que lo celebraron de común acuerdo. En el proceso de la licitación, las dos partes acordaron acudir a arbitraje, señores árbitros. Esta es la razón por la cual el tribunal sí tiene jurisdicción, pero no competencia. Aclárame una cosa, doctora. Al principio de la respuesta que acabas de formular dijiste que la cláusula compromisoria no hacía parte del contrato y acabas de terminar diciendo que la cláusula compromisoria sí hace parte del contrato. ¿Finalmente hace parte del contrato o no hace parte del contrato la cláusula compromisoria?
No hace parte del contrato de forma expresa, pero sí se debe entender que hace parte de este por referencia, tal como lo ha entendido el Consejo de Estado. Abogada, por favor, cuéntele al tribunal, en los documentos que tenemos nosotros del caso, una de las oposiciones que formuló la parte que usted representa consistió en que no existía una cláusula compromisoria entre las partes. Y en este momento usted está alegando ante el tribunal que sí existe. Por favor, cuéntenos cuál es la verdadera posición, si la que plasmó inicialmente o la que está señalando en este alegato de conclusión. Señores árbitros, al igual que con la pregunta que me hicieron anteriormente, la organización del evento propone esas objeciones, sin embargo están a disposición de cada parte desarrollarlas. En nuestro caso, pues nuestro equipo decidió que debido a la normatividad y a la jurisprudencia de la República Andina no habría lugar a sustentar de forma, digamos, válida esta objeción, por lo tanto no incluimos esta objeción en ninguno de los memoriales que presentamos. Muchas gracias. Una última pregunta. Ya que se está hablando de que existe una cláusula compromisoria vinculante para ambas partes, porque ambas partes están reconociendo la eficacia de la cláusula compromisoria, cuéntele a este tribunal en qué momento entiende la parte demandada que se formó el consentimiento de las partes en relación con esa cláusula compromisoria. El consentimiento se manifiesta por las partes en el momento, por el lado de creatividad agrícola, cuando realiza la oferta plasmada en la licitación privada, y por parte de Unión Temporal Socampo cuando acepta esa oferta. Y una última pregunta relacionada con eso. Si en el sentir de la parte demandada la cláusula compromisoria queda perfeccionada al momento de la aceptación de la oferta o de la presentación de la oferta y su aceptación, ¿qué incidencia tiene que se hubiera firmado posteriormente un documento que contiene el contrato? Es decir, en el sentir de ustedes, ¿la cláusula compromisoria es anterior al contrato? Sí, señor. Esta representación considera que la cláusula es anterior al contrato, y también nos parece importante mencionar que en el presente caso la cláusula no se incluyó en el contrato final, derivado de un error de una de las funcionarias que hizo parte de la licitación privada. Este error no obvia la voluntad que tenían las partes de acudir a arbitraje, que quedó plasmada en la oferta presentada por mi representada y que fue aceptada por Unión Temporal Socampo con la licitación. De acuerdo con su respuesta anterior, por favor, díganos si de acuerdo con la naturaleza jurídica de creatividad agrícola, la cláusula arbitral requería la solemnidad de constar por escrito o no, y si las partes intentaron llegar a un compromiso posterior a la firma del contrato. En el presente caso, en la República Andina en general se entiende o se ha entendido mayoritariamente que la cláusula arbitral es solemne, que debe constar por escrito. Pero ese escrito se ha entendido que puede estar en un documento referido a ella, en virtud de lo señalado en el artículo 4 del Estatuto Arbitral. Luego, pues se cumpliría con ese requisito. Discúlpeme, señor árbitro, ¿podría repetirme la segunda pregunta? Sí, las partes trataron de llegar a un compromiso cuando se percataron, después de firmado el contrato, que no coincidía con la minuta que había sido puesta de presente en la licitación. No, señor árbitro. En el presente caso, las partes no intentaron realizar un compromiso, toda vez que por parte de mi representada entendió que esta cláusula era válida y pues que ya se había suscrito y no habría lugar a un retracto, especialmente porque mi representada fue quien realizó la oferta de la cláusula arbitral. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la parte demandante por el término de 10 minutos, haciendo una precisión. Dado que la parte demandada ha aceptado que hay una existencia de una cláusula, por favor, omitir cualquier mención a sustentar la tesis de que entre las partes hay una cláusula compromisoria que les vincula. Muy buenas tardes, honorables miembros del Tribunal Arbitral. Muy buenas tardes a la respetada contraparte y a los demás asistentes a la presente audiencia. Mi nombre es Julián David Coy y procederé a exponer los argumentos de parte procesal. En este sentido, afirmamos, honorables miembros del Tribunal Arbitral, que este tribunal es competente para resolver la controversia suscitada
y se debe desarrollar en el marco de un arbitraje nacional. En sustento de la anterior afirmación, señores árbitros, realizaré una serie de argumentos de acuerdo al siguiente orden. En primera medida, me referiré a la naturaleza del arbitraje y la ley aplicable. En segundo punto, hablaré acerca de la arbitrabilidad objetiva de la controversia. En tercer punto, me referiré a la inaplicabilidad de la prejudicialidad de que trata el artículo 33 del Tratado de la creación del Tribunal de la Comunidad Andina. En quinto punto, hablaré de la eficacia de la cláusula arbitral y, por último, haré el petitum de la parte procesal. En este orden de ideas, señores árbitros, iniciando por la naturaleza del arbitraje, expone la parte demandante que la Ley 1563 del año 2012, en su artículo 62, establece una serie de factores que determinan cuándo un arbitraje es internacional. Al respecto, resalta que es internacional cuando las partes al momento de la celebración de un contrato tengan sus domicilios en estados diferentes. Señores árbitros, los invito a que interpretemos la Ley 1563 del año 2012, entendiendo esta como una adecuación de la Ley Modelo UNCITRAL al Estado colombiano. Al respecto, la Ley Modelo UNCITRAL, en relación con los factores que determinan la internacionalidad del arbitraje, establece que las partes en un acuerdo de arbitraje tienen que se considera como factor de internacionalidad que las partes al momento de la suscripción del acuerdo de arbitraje tengan tengan establecimientos en estados diferentes. Al respecto, señores árbitros, la misma Ley Modelo de UNCITRAL, en su versión en inglés, expone, o mejor, define ese establecimiento como place of business. En ese sentido, señor árbitro, el ilustre tratadista Juan Pablo Cárdenas, árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, ha hecho un análisis de la aplicación del artículo 62 de la Ley 15 de la Ley 1563 del año 2012. Al respecto, señor árbitro, él resalta que el legislador no quiso de ninguna manera cambiar el concepto básico que establecía la ley de UNCITRAL. En ese sentido, señores árbitros, me permito dar lectura al artículo 64 de la Ley 1563, que al respecto menciona: en la interpretación del arbitraje internacional habrá que tenerse en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe. Señores árbitros, de conformidad con ese artículo, promovamos la uniformidad de la aplicación de la ley, así como lo establece el tratadista Juan Pablo Cárdenas. Al momento de la elaboración de la ley, place of business, que en el texto se refiere a establecimiento, supone una presencia en un lugar con alguna duración y con poderes para comprometer a quienes están en dicho lugar. En ese sentido, señores árbitros, la unión temporal Socampo, en efecto, tenía quien lo comprometiera en la República de Andina y ejercía directamente actividades de carácter permanente de conformidad con el artículo 474 del Código de Comercio, que en su numeral segundo establece que la intervención como contratista en la ejecución de obras o en la prestación de servicios se entiende como una actividad de carácter permanente. En este sentido, señores árbitros, y volviendo a lo que nos referimos anteriormente como place of business, debemos entender que la República de Andina es el place of business de Innovaciones Mayas y de APSA and APSA. En ese sentido, no debemos restringir, señores árbitros, la aplicación del domicilio de las partes como lo establece la Ley 1563 del año 2012. Dicho lo anterior, señores árbitros, es claro que no se cumple a cabalidad con todos los requisitos establecidos en el artículo 62 de la Ley 1563 en relación a los factores que determinan la internacionalidad de la controversia y por ende este es un arbitraje nacional al cual le será aplicable la ley del foro y la ley aplicable en el estado de Andina. Gracias, abogado Coy. Una pequeña introducción para preguntarle.
¿Cuáles fueron los análisis que hicieron al interior del grupo de abogados de la parte demandante para insistir en que el arbitraje era nacional y no, por ejemplo, soportar o aceptar la tesis de que era un arbitraje internacional? Cuente cuáles fueron los análisis para insistir en que fuera un arbitraje nacional. Discúlpeme, señor árbitro, ¿me podría por favor repetir la pregunta? Hemos escuchado aquí durante 20 minutos una disputa importante si el arbitraje nacional o internacional, y ha salido jurisprudencia y doctrina importante. La pregunta que le hace el panel a la parte demandante es: ¿cuál fue la razón que tuvieron, práctica, jurídica, o cuál ventaja encontraron ustedes para insistir en que el arbitraje debía ser nacional y no, por ejemplo, allanarse a la tesis de la parte demandada de que era un arbitraje internacional? Agradezco su pregunta, señor árbitro. Al respecto, nos allanamos a la teoría de que es un arbitraje nacional, en especial, primero, porque la ley, porque las partes establecieron como ley aplicable al presente caso la ley de la República de Andina. En segunda medida, porque el arbitraje tiene como sede la ciudad de Bogotá de la República Andina. Y para efectos jurídicos, la nacionalidad del arbitraje nos permite inferir lógicamente que no estamos en ningún momento violando aquella arbitrabilidad objetiva como presupuesto para que el tribunal conozca. Además, nos da razón en solicitarle a este honorable tribunal la inaplicación de la prejudicialidad de que trata el artículo 33 y efectivamente establece la eficacia de la cláusula arbitral frente a la no obligación de tener que acudir a ese requisito de procedibilidad que establecieron las partes de manera convencional. Continuando con mi intervención, señor árbitro, y esto lo relativo a la arbitrabilidad objetiva, que es el segundo punto de mi intervención, debo decir que el artículo primero de la Ley 1563 del año 2012 establece que el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual las partes le atribuyen a unos árbitros la solución de una controversia que verse sobre derechos disponibles. Señores árbitros, el derecho de autor es una rama del derecho que regula los derechos que tiene el autor en relación con la obra o con la creación originaria del resultado de su intelecto. Así las cosas, la Ley 23 del año de 1982 acoge una teoría dualista en relación con los derechos de autor y al respecto reconoce los derechos morales y los derechos patrimoniales. Derechos morales entendidos, señor árbitro, como ese vínculo moral que tiene el autor para con su obra y le concede ciertos derechos como la paternidad sobre la misma o la autoría de la obra. A su turno, están los derechos patrimoniales, también conocidos como derechos económicos o derechos de explotación, que se define como aquellos derechos que permiten la explotación económica de la obra. Al respecto, respetada doctrina como Naima Perela Milani establece que los derechos patrimoniales en relación a los derechos de autor son perfectamente posibles de someter a arbitraje. Así las cosas, señores árbitros, no es clara la intervención de la parte demandada al manifestar que no se cumplen con los presupuestos de la arbitrabilidad objetiva. En tercer punto, señores árbitros, me referiría a la inaplicabilidad de la prejudicialidad de que trata el artículo 33. Señores árbitros, las partes pretenden que el procedimiento arbitral se suspenda en atención a que el artículo 33 del Tratado de la Comunidad Andina de Naciones establece unos criterios bajo los cuales debe hacerse esa suspensión. Criterios que en efecto no se dan, señores árbitros. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, específicamente en la sentencia 02 IP 91 del 18 de marzo del año de 1991, estableció que el juez nacional es el que debe determinar si se requiere o no la interpretación prejudicial, pero tal determinación no es arbitraria, señores árbitros, y debe hacerse con pleno conocimiento, ya que según se desprende del artículo 33, óigase bien, sería improcedente la solicitud de interpretación de normas comunitarias cuya aplicación no es necesaria. Señores árbitros, en el presente caso, la decisión, o mejor, las normas de la Comunidad Andina no son de necesaria aplicación en el caso concreto. ¿Por qué? Porque tenemos una ley nacional que es la Ley 23 del año de 1982, garantista en relación a los derechos de autor.
Adicionalmente, señores árbitros, tampoco es aplicable esa prejudicialidad porque lo que se está dirimiendo en la controversia es el incumplimiento de unos pagos en relación con un software. En ningún punto se está dirimiendo una controversia relativa a los derechos de autor. Por último, señores árbitros, me referiré a la eficacia de la cláusula arbitral. No es cierto, como expone la parte demandada, que se deba acudir a ese requisito de procedibilidad para acudir a arbitraje. Al respecto, señores árbitros, me gustaría hacer lectura del artículo 13 del Código General del Proceso, norma imperativa en el Estado de Andina, que dice: las normas procesales son de orden público y por siguiente de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas, sustituidas por los funcionarios o por los particulares, salvo estipulación expresa de la ley. Y además dice, señor árbitro, las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de requisitos de procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia no son de obligatoria observancia. Y es más, señor árbitro, le da una consecuencia jurídica que es la ineficacia de pleno derecho. En el párrafo tercero dice: las estipulaciones de las partes que contradigan lo dispuesto en este artículo se tendrán por no escritas. Así, el Consejo de Estado, resolviendo la anulabilidad del laudo 13571 del Tribunal de la CCI, decidió, o mejor, resolvió no reconocer la obligatoriedad de esas cláusulas escalonadas en atención a que no son las partes o no le corresponden a las partes referirse a los requisitos de procedibilidad. Señores árbitros, atendiendo a que se me acabó el tiempo para proceder con el petitum. Abogado Coy, sí, señor. Como lo anunció la chicharra, se le acabó el tiempo. Muchas gracias. Para conocimiento del auditorio, el escrito de demanda no pretende indemnización de perjuicios. Entonces, mi pregunta a los doctores apoderados de la demandante es: ¿por qué razón no se pretende la indemnización de perjuicios? Perfecto. Al respecto, señor árbitro, esa pregunta efectivamente hace parte de la parte sustancial. En ese sentido, mi colega Leonardo Castañeda procederá a darle la respuesta. Okay. Otra pregunta, escúcheme. Una de las pretensiones que ustedes tienen es que se declare la nulidad parcial de la cláusula relacionada con la disposición de los derechos morales. Cuéntele por favor al tribunal, porque no lo expresa el libelo, ¿cómo conciben ustedes las restituciones mutuas en caso de que el tribunal acceda a esa pretensión? Sí. Gracias, señores árbitros. Para responder a la primera pregunta, debe aclarar esta parte demandante que, si bien es cierto, no se solicitó una indemnización de perjuicios, lo que pretende esta parte es el cumplimiento forzado del contrato en virtud de la facultad que da el artículo 1546 del Código Civil cuando precisamente una de las partes incumple el contrato. Es por esta razón, teniendo en cuenta que en el contrato ya se estipularon unos pagos, lo que pretende esta parte precisamente es que este tribunal ordene a la parte demandada que se cumplan esos pagos pactados en el contrato. Volviendo al tema de los perjuicios, es que no alcanzamos a captar. ¿Ustedes pretenden la indemnización de perjuicios, sí o no? ¿Pretenden? ¿La indemnización de perjuicios? Su señoría, agradezco nuevamente la pregunta. Precisamente nosotros pretendemos es el cumplimiento forzado del contrato. Nosotros pretendemos que la parte demandada cumpla con su obligación de pago total del precio, no entendida necesariamente como una indemnización de perjuicios, teniendo en cuenta que puede existir daño emergente y lucro cesante, sino más bien lo que pretende esta parte es la causa o precisamente el precio pactado en el contrato. Sobre ese punto, la pretensión séptima persigue que se condene al demandado al pago de intereses. ¿Este interés es para ustedes un perjuicio o es derivado de una prestación pactada en el contrato? Gracias, su señoría. Este interés que pretende esta parte corresponde a un derecho precisamente que establece el Código de Comercio en los contratos comerciales cuando de alguna manera quien debe pagar el precio de un contrato incumple con el mismo. Luego, legítimamente, esta parte solicita que de alguna manera también se pague el interés teniendo en cuenta que ha transcurrido un tiempo razonable desde la efectiva entrega del software y el no pago de las estipulaciones de precio pactadas en el contrato.
Gracias. Entonces queda pendiente por responder la pregunta de cuáles son, en sentir de la parte demandante, las prestaciones mutuas en caso de que el tribunal acceda a la nulidad parcial de precada. Señor árbitro, usted está refiriendo a la nulidad de pleno derecho que estamos solicitando. Mire, le voy a leer la pretensión tercera. Gracias. Del escrito de demanda. Dice: tercero, que se declare la nulidad parcial de la cláusula 7.4 del contrato en lo relativo a la disposición de los derechos morales. El tribunal le pregunta, en caso de que accediéramos a esa pretensión, ¿habría o no lugar a prestaciones mutuas y cuáles serían en sentir de la parte demandante? Es que no queremos incurrir en incongruencia. Perfecto, agradezco su pregunta, señor árbitro. Al respecto, efectivamente existe una nulidad, es más, de pleno derecho de las estipulaciones que se hicieron contractualmente respecto de la disposición de derechos morales. Y atendiendo a que los derechos morales son inalienables, imprescriptibles y demás características de los derechos personalísimos, no habría cabida a las restituciones mutuas, en atención a que es claro también para la parte demandada que no es viable la cesión de derechos morales en el estado de Andina. En ese mismo orden de ideas, cuando la parte que usted representa fijó el precio del software, ¿qué incidencia tuvo o qué valoración tuvo económica la cesión de los derechos morales del software? Agradezco su pregunta, señor árbitro. Al respecto, esta parte no puede mencionar precisamente qué valoración específica le dieron los contratantes y más que todo mi representado a los derechos patrimoniales de autor. Pero lo que sí puede señalar esta parte es que consistía en el quantum más importante del contrato. Se debe tener en cuenta que de acuerdo con la naturaleza de este contrato, además de los derechos adquiridos por la cesión de derechos patrimoniales de autor, pues mi representado realizaba también algunas actividades y algunos servicios de manera personal que de alguna manera también están valorados patrimonialmente. Lo que sí es claro y sí es cierto en este proceso, señores árbitros, es que los derechos patrimoniales de autor cedidos eran los más relevantes y los que tenían un quantum más importante en el contrato. Muchas gracias. Para la dúplica se le concede el uso de la palabra por 3 minutos. Espere un momentito, por favor. Por favor. Bien, pues me referiré exclusivamente al argumento de orden sustancial a que se refirieron la contraparte. Los argumentos procesales se los dejaré a mi compañera Jessica Vargas. Solamente tengo que decir respecto de la pregunta que hizo el honorable tribunal acerca de la resolución del contrato, precisamente que la resolución del contrato persigue 2 fines, ¿no? Con ocasión de la resolución de un contrato se generan las restituciones mutuas y en consecuencia también se podría pedir la indemnización de perjuicios. Por nuestra parte tenemos que decir, respetado tribunal, como lo vamos a exponer en la parte sustancial, de que la unión temporal incumplió el contrato. Aún así, no pretendemos la resolución del mismo, toda vez que no hay lugar a restituciones mutuas, ya que se estipuló una cláusula de propiedad intelectual y el software que creó la unión temporal es nuestro, pero sí el pago de la cláusula penal como una estimación anticipada de perjuicios. Bueno, muchas gracias. Entonces pasamos al segundo módulo de este ejercicio. Se le concede la palabra a la parte demandante para que sustente desde el punto de vista sustancial sus pretensiones. Gracias, honorable tribunal. Respetada contraparte. Tiene 10 minutos a partir de este momento. Agradezco. Señores árbitros, respetada contraparte, a continuación realizaré la exposición de los argumentos de carácter sustancial que fundamentan las pretensiones de la demanda. Al respecto, lo diré en 3 temas fundamentales. Primero, el demandado, Creatividad Agrícola, incumplió el contrato a negar el pago de los hitos pactados. Segundo, mi representada cumplió todas y cada una de las cláusulas y de las obligaciones contractuales pactadas. Tercero, este tribunal debe declarar precisamente que se debe dar cumplimiento a los pagos señalados en el contrato celebrado entre las partes. Resulta relevante, señores árbitros, señalar primero de qué se trata esta controversia. Esta controversia, señores árbitros, se trata de un contrato de desarrollo de software, contrato
que fue realizado mediante una licitación privada realizada por la parte demandante y la cual esta parte fue ganadora precisamente por sus méritos y por reunir todas las condiciones del mismo. Resulta relevante, señores árbitros, y teniendo en cuenta que el desarrollo de software contiene unas cuestiones técnicas que de alguna manera pueden ser complejas, resulta relevante que esta parte haga una breve introducción conceptual. El desarrollo de software, de acuerdo con el glosario de términos de calidad de ingeniería de software, corresponde al proceso de todas las fases del ciclo de vida del software, definido a su vez también por las normas ISO de estandarización internacional. En este sentido, señores árbitros, lo primero que ustedes deben tener en cuenta es que todo desarrollo de software está en cumplimiento de unas etapas. Básicamente, lo que ya se ha generalizado es que cumple 4 etapas fundamentales. Una primera etapa de necesidades y requerimientos, una segunda etapa de fase de diseño y arquitectura, una tercera etapa de fase de pruebas e implementación y una cuarta etapa final que se denomina aceptación y entrega. Señores árbitros, en este proceso resulta muy relevante la primera etapa denominada necesidades y requerimientos. ¿Por qué lo digo, señores árbitros? Porque esto corresponde precisamente a qué es lo que quería el contratante al momento de que solicitó el desarrollo de un software. La etapa de necesidades y requerimientos corresponde básicamente al porqué del software. ¿Cuál es la necesidad que pretendía que la parte contratante solucionara el software que desarrolló de buena fe y en cumplimiento del contrato mi representada? A saber, este tribunal debe tener en cuenta qué corresponde a un requisito funcional. Lo ha definido adicionalmente también el método de análisis y diseño de sistemas estructurados versión 4, que un requisito es una condición o característica que debe tener o cumplir un componente de un sistema para satisfacer un contrato, una norma o una especificación. Esto resulta muy importante, señores árbitros, porque el requisito que precisamente solicitó la parte demandada para el cumplimiento del software era un requisito funcional y este requisito fue el que tuvo en cuenta mi representada para el desarrollo del mismo. En palabras más sencillas, señores árbitros, en esta etapa le correspondía un deber de información a la parte demandada, esto es actividad agrícola, de señalar precisamente todas las condiciones que quería que cumpliera el software contratado. Y en este sentido, señores árbitros, ha señalado la ilustre tratadista Isabel de Lambertier en su obra Contratos de Informática, que en la etapa de necesidades y requisitos el futuro usuario se compromete a una obligación de prudencia y diligencia al exponer sus necesidades al programador. Tal prestación la sintetiza la autora en un principio que denomina la obligación para el usuario de analizar sus necesidades. En esta etapa, señores árbitros, el usuario o el encargante de la obra o del desarrollo de software tenía una obligación claramente de analizar cuáles eran plenamente sus necesidades, porque eso es lo que va a determinar la funcionalidad del software. Esto resulta relevante, señoras árbitros, teniendo en cuenta que la parte demandada negó el cumplimiento, o mejor, negó el pago de los hitos acordados, teniendo en cuenta que señala que no cumplen unas pruebas a satisfacción. Señores árbitros, ¿cuál es el fundamento de las pruebas a satisfacción de un contrato de ejecución sucesiva o un contrato complejo como el que estamos aquí? Las pruebas a satisfacción tienen una sola finalidad y es garantizar la funcionalidad del software y la calidad del mismo. Luego, señores árbitros, a continuación argumentaré por qué el software cumplió con todas las finalidades y las funcionalidades contratadas en el contrato. A su vez, resulta relevante que este honorable tribunal tengo en cuenta lo señalado en el numeral 5 de los hechos del caso. El numeral 5 de los hechos del caso básicamente refleja cuál es la única finalidad solicitada por Creatividad Agrícola para el cumplimiento del software. A su vez, señores árbitros, el numeral 5 señala: la funcionalidad debía ser la recepción de información fotográfica, climática de las regiones de la República Andina con el propósito de permitir la predicción de los mejores lugares y momentos para adelantar nuevos cultivos en la zona apartada, tal cual como lo señaló también la parte demandada. Señores árbitros, este apartado que acabé de leer constituye plenamente la necesidad y específicamente la funcionalidad que debía reunir el software. Es por tal razón, señores árbitros, que precisamente era la obligación que constituía el objeto del software, no obligaciones adicionales.
Es por esto, señores árbitros, que de acuerdo como constan los hechos del caso, la licitación privada se abrió desde el 25 de noviembre de 2003, es decir, desde este momento que se dio apertura a la licitación privada, es cuando Creatividad Agrícola presenta todos los planes y todos los documentos que demuestran precisamente cuáles son las necesidades que tiene la empresa para el software que quiere contratar. En este sentido, resulta relevante señalar lo siguiente, señores árbitros. Pasaron casi 7 meses desde que se abrió la licitación del software a la celebración del contrato. Es decir, durante todo este tiempo, la parte demandante hizo una declaración de cuál era precisamente la necesidad que tenía para que tuviera cumplimiento el software. Adicionalmente, señores árbitros, pasaron otros 7 meses más desde la celebración del contrato de Creatividad Agrícola con mis representados hasta el momento que se hace el pago del segundo hito. El segundo hito, señores árbitros, de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.1 de los hechos del caso, corresponde específicamente a la aprobación de la ingeniería básica del contrato. Señores árbitros, recuerden que hace un momento yo señalaba que era relevante tener en cuenta las etapas de desarrollo de software. Y la primera etapa es muy relevante, ¿por qué? Porque durante toda esa etapa de requerimientos y necesidades es que precisamente Creatividad Agrícola es que tenía su obligación, el deber de informar a mis representados cuál era la funcionalidad. Y en el momento que realiza el segundo pago, lo que hace es materializar la aprobación de esas necesidades. Es decir, teniendo en cuenta que este proceso se denomina además técnicamente como un proceso en cascada, pues cuando se pasó a la siguiente etapa es porque específicamente aprobó la primera etapa. Se debe tener en cuenta, señores árbitros, que la siguiente etapa es la que se denomina ingeniería básica y precisamente comienza con la etapa de diseño. Esto lo ha señalado las normas ISO 1227 de la Organización Internacional de la Normalización sobre Ciclos de Vida del Software. La parte demandada aduce que no realizó los pagos adicionales, teniendo en cuenta que el software no cumplía con una funcionalidad específica que denominan riego a través de telemetría a distancia. Señores árbitros, no es sino hasta el hecho 18, es decir, una vez ya estábamos en la tercera etapa del software que aparece la dichosa funcionalidad de riego a través de telemetría a distancia. Señores árbitros, esta supuesta funcionalidad no constituía una obligación contractual y por tal razón es que claramente no lo cumple el software, porque mi representado no conocía que debía cumplir esa funcionalidad. Esta funcionalidad no estaba en el contrato. Sobre este sentido ya lo ha señalado el profesor Juan Carlos Monroy, que las cuestiones jurídicas en torno a los contratos de desarrollo de software, si se deben tener unas modificaciones a los requerimientos, así como cualquier otra modificación de las condiciones iniciales del mismo, deben ser aceptadas plenamente por el desarrollador. El mismo consentimiento que se exige para la validez inicial se requiere para las modificaciones posteriores del contrato. Y señores árbitros, nunca se solicitó una modificación contractual, por eso no cumplía con ese requisito. Adicionalmente, señores árbitros, resulta contradictoria una actuación de la parte demandada y es de plena aplicación la teoría de los actos propios al precisamente rechazar el pago de los siguientes hitos, pero no obstante recibe el software. Además de recibirlo, señores árbitros, utiliza el software. Además de utilizarlo, señores árbitros, lo publica precisamente en foros internacionales, de alguna manera haciendo actividades también de explotación o en ejercicio de los derechos patrimoniales de autor. Señores árbitros, ¿ustedes creen que una empresa como Creatividad Agrícola, donde tiene participación el Estado, donde precisamente la revisión del software la hacen los expertos, se va a dar a la tarea de hacer una publicación internacional de un software que considera que no funciona? Claramente no, señores árbitros. Eso lo que demuestra es plenamente que el software cumplió con todos los requisitos pactados en el contrato. De acuerdo con lo anterior, señores árbitros, y teniendo en cuenta que se me acabó el tiempo, les solicitaría muy respetuosamente me dieran 3 minutos más para continuar con mi argumentación. Antes de los 3 minutos, lo cual vamos a conferenciar entre los árbitros, quisiera que nos contestara la siguiente pregunta. De acuerdo con los hechos que nos han sido puestos de presente, ese software está valorado en 15 veces el precio del contrato. Nosotros quisiéramos saber la posición de su cliente sobre el valor de ese software y la razón por la cual, desde el punto de vista
jurídico la opción fue reclamar única y exclusivamente el precio, en vez de haber acudido a la segunda opción del artículo 1546 que fue mencionado por su colega, en el sentido de resolver el contrato, recuperar el software y renunciar al pago por el incumplimiento de la parte demandada. Agradezco su pregunta. Al respecto, la consideración que tiene esta parte sobre el hecho de que el software haya tenido un éxito importante, quiere decir precisamente que el software realmente cumplía a cabalidad con la finalidad contratada. Precisamente el software quedó tan bien hecho, señores árbitros, que como usted lo ha mencionado, tuvo una valorización hasta de 15 veces. No obstante, mi representada hace uso del principio de pacta sunt servanda y entiende de alguna manera que lo contratado es lo que ya lo puede obligar. De ninguna manera esta parte quiere aprovecharse del éxito que bien tiene el software y considera que con el pago acordado en el contrato y con la orden que dará este tribunal del cumplimiento forzado del mismo, ya estaría precisamente cumpliendo con las consideraciones que pactaron en el mismo. Abogado Castañeda, cuéntele por favor al tribunal cuáles fueron los análisis que hicieron al interior del grupo de abogados en virtud del cual optaron por la decisión de iniciar un procedimiento arbitral y no un proceso ejecutivo, dado que ustedes afirman acá que cumplieron íntegramente con las prestaciones a su cargo. ¿Por qué razón no iniciaron un proceso ejecutivo? Gracias, señor árbitro. Esta parte, de alguna manera, haciendo un análisis sistemático de las cláusulas del contrato y más específicamente de la cláusula de hitos y pagos, considera que, teniendo en cuenta que se trata de obligaciones mixtas que tienen un plazo, es decir, una fecha cierta y futura, y adicionalmente están sujetas a una condición, es decir, a una fecha incierta y futura, de alguna manera, teniendo en cuenta que a esta parte le tocará demostrar el cumplimiento de esa situación, y lo que volvería en últimas un título complejo, esta parte considera que lo más viable es que haya una declaración clara de este tribunal al respecto del cumplimiento del contrato. Por esa razón, esta parte no consideró iniciar un proceso ejecutivo. Para efectos de la decisión que ahora ha de tomar el tribunal, por favor, cuéntenos en qué medida considera usted que se cumplió la condición para el pago del tercer hito. ¿Cómo y cuándo se cumplió la condición? Gracias, señor árbitro. Su pregunta me permite afirmar que efectivamente, en el momento que se hizo la entrega, de acuerdo con lo señalado en el hecho 19 del caso, específicamente es cuando se cumplió con la condición señalada en el tercer hito. Hay que tener en cuenta, señores árbitros, que esta parte afirma que la consideración señalada por la parte demandada del no cumplimiento de la obligación es una consideración que no se debe tener en cuenta, teniendo en cuenta que las dichosas pruebas a satisfacción que señala la parte demandada corresponden a unas pruebas de una funcionalidad que realmente no fue contratada. Por eso es que esta parte considera que fue cumplida en lo señalado en el numeral 18 de los hechos del caso. En relación con su petición de extender el tiempo por 3 minutos, el tribunal le concede el plazo y para efecto de mantener el equilibrio entre las dos partes, de antemano advertimos que se le concederá igual plazo en caso de requerirlo a la parte contraria. Prosiga, por favor. Gracias, señor árbitro. Finalizando con mi intervención, señor árbitro, teniendo en cuenta que la parte demandada, esto es creatividad agrícola, recibió el software, lo utilizó, lo está publicando, claramente, señores árbitros, se debe entender por parte de este tribunal que hubo una aceptación implícita del mismo. No puede decir la parte demandada que recibe un software pero no esa satisfacción cuando plenamente lo está utilizando, cuando plenamente se está dando cuenta que el software tiene una valorización por precisamente su funcionamiento. Es por eso, señores árbitros, que esta parte considera que este tribunal debe declarar que dicha recepción constituye una aceptación tácita del mismo. Es por esto que, en aplicación adicionalmente a la teoría de los actos propios, señores árbitros, es claro que la parte demandada no puede alegar tal afirmación. En este sentido, lo ha señalado también el profesor Juan Carlos Monroy cuando señala que si existe fundamento para objetar la calidad del encargante, el encargante debe notificar claramente al desarrollador su rechazo o repudio sobre el producto entregado.
Esta situación no se presentó, señores árbitros. Creatividad Agrícola de manera expresa y directa no señaló su rechazo o repudio de cuál precisamente era la razón por la que no aprobaba el software. Bien podría, señores árbitros, no haberlo recibido y haber esperado precisamente que el software cumpliera con la supuesta finalidad que aducen, pero precisamente lo recibió, señores árbitros, porque el software sí tenía la funcionalidad acordada en el contrato. Continuando con mi argumentación, señores árbitros, y teniendo en cuenta que la parte demandada ha señalado que mi representada incumplió el contrato teniendo en cuenta que TrueVersat realiza actividades ilícitas o delictuales, esta parte debe dejar claro a este tribunal que de ninguna manera la expedición de la resolución por parte del Ministerio de Transporte constituye una actividad o constituye una consecuencia de que TrueVer ha realizado actividades delictuales. Esto teniendo en cuenta, señores árbitros, que hay que analizar precisamente cuál es la actividad económica o comercial de TrueVer. De acuerdo con el numeral 10 de los hechos del caso, la actividad de TrueVer consiste en administrar una plataforma digital que conecta conductores o pasajeros. Señores árbitros, TrueVer es simplemente un intermediario entre un conductor y un pasajero para la prestación de servicio de transporte. TrueVersat no celebra contratos de transporte porque ni es conductor, ni tiene una flota de autobuses, de vehículos, y ni siquiera constituye una empresa de transporte. TrueVersat está fundamentado de acuerdo con la Ley 1341 del 2009 del Ministerio de Tecnologías de la Información, que señala precisamente que las tecnologías de la información y las comunicaciones deben servir al interés general y el interés del Estado de proveer su acceso eficiente en igualdad de oportunidades. Muchas gracias, señores árbitros. En línea con la pregunta que le había realizado al doctor Araque anteriormente y en atención a que ustedes afirman que cumplieron todos los hitos y las obligaciones que les correspondía, por favor, explíquele a este panel la razón por la cual no expidieron facturas cambiarias de compraventa. Mi representada no expidió facturas cambiarias de compraventa porque realmente ni siquiera era necesario. La factura cambiaria de compraventa como título ejecutivo, que de alguna manera tiene una autonomía al contrato inicial, pues mi representada no lo consideró necesario porque en virtud del principio de buena fe consideró que precisamente con el simple cumplimiento de la condición suspensiva y el cumplimiento de las entregas de las etapas del software, ya la parte demandada, esto es Creatividad Agrícola, iba a cumplir con sus obligaciones. Hay que tener en cuenta, señores árbitros, que en todo caso mi representada ya entendía y ya sabía que existía una obligación contractual que debía cumplir Creatividad Agrícola. Sirva de decirnos si para los dos primeros hitos que sí le fueron pagados, su representada expidió factura cambiaria de compraventa. Teniendo en cuenta lo señalado en el hecho 18, en el numeral 18, perdón, de los hechos del caso, lo que consta es que mi representada envió al demandado una cuenta de cobro correspondiente al tercer hito, ¿sí? Cuenta de cobro de alguna manera considerada por el que consideraba a mi representada que cumplía con la obligación. Me refiero a los primeros dos hitos en que sí cumplieron el pago, si hubo factura cambiaria y si pagaron el IVA correspondiente. No, señor árbitro, al respecto, esto está indicado en el numeral 16 de los hechos del caso, donde dice que se pudieron cobrar los dos hitos de manera individual sin necesidad de pedir factura cambiaria, teniendo en cuenta que la parte demandada precisamente entendió que se había cumplido con el contrato. Ya, muchas gracias. Entonces, concedemos el uso de la palabra a la parte demandada por el término de 10 minutos para que se pronuncie en relación con los aspectos sustanciales de la reclamación que se ha puesto a consideración de este tribunal. Muchas gracias, respetado árbitro. Nuevamente, buenas tardes a la contraparte, al honorable tribunal y a la respetada audiencia. A continuación expondré los argumentos de orden sustancial que dan soporte a las pretensiones por parte de Creatividad Agrícola S.A. En resumen, mi síntesis se expondrá a partir de lo que la contraparte ha argumentado, es decir, me referiré a los argumentos expuestos en la presente audiencia y es importante aclarar también algunos de los cuales se refirió en el memorial. Posteriormente, oponiéndome a cada una de las pretensiones de la contraparte y finalmente exponiendo las razones por las cuales la Unión Temporal Socampo incumplió el contrato y por lo tanto debe condenársele al pago de la cláusula penal.
En ese sentido, sobre lo primero, y es que la contraparte argumenta, y así también lo señala en la página 12 de su memorial, que la unión temporal cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales y que lo anterior se podría demostrar con haber logrado un reconocimiento a nivel internacional. Esto no es cierto. No es cierto simplemente porque el reconocimiento a nivel internacional de ninguna manera implica que Creatividad Agrícola haya aceptado a satisfacción las pruebas del software, tal como se evidencia en los hechos del caso. Pues una de las funcionalidades necesarias para cumplir con la causa y el objeto del contrato que tanto comentó la contraparte era precisamente la funcionalidad a través del riego a distancia, cosa que estuvo condicionada al hito número 3 y que no pasó las pruebas. Ahora, por otro lado, la contraparte argumenta lo siguiente, y es que las fallas del funcionamiento correspondieron a la no entrega de información de Creatividad Agrícola, como se señala en el hecho 27. Esto tampoco es cierto. Primero, porque Creatividad Agrícola sí suministró la información necesaria, pertinente y útil para el desarrollo del software. Pero además es importante que el tribunal tenga algo muy claro, y es que con ocasión del hito número 3, Creatividad Agrícola, mi representada, manifestó las razones por las cuales rechazaba el pago. Es decir, que a partir del hito número 3 se reafirmaba cuáles eran las funcionalidades queridas por Creatividad Agrícola. Lo sorprendente es que la unión temporal, a sabiendas de que esta funcionalidad no se cumplía, siguió ejecutando el contrato de forma unilateral. Sobre el tercer punto, y es que dice la contraparte que Truber SAS no es una empresa de transporte. Eso tampoco es cierto y es una cuestión más de interpretación. La contraparte interpreta equivocadamente el objeto de la empresa Truber SAS. Pues en efecto, según el hecho número 21, el Ministerio de Transporte de la República Andina, durante la ejecución del contrato, solicitó a aquellas empresas cuya actividad se relacionaba con actividades de transporte, solicitaron un permiso habilitante. Truber SAS, también es importante resaltarlo, decidió unilateralmente, por su propia disposición, solicitar la licencia, de lo cual se colige algo muy claro, respetado tribunal, y es que Truber SAS está reconociendo tácitamente una obligación a su cargo, por lo cual dejo la siguiente reflexión. ¿Por qué ahora manifiesta que no es una empresa de transporte y no se encuentra obligada? Se está hablando acerca de los actos propios. ¿Acaso no está contrariando sus propios actos? Lo dejo a reflexión. Para mí sí, precisamente porque fue decisión unilateral de ellos solicitar la respectiva licencia. Ahora bien, en ese sentido, manifiesto que me opongo a la totalidad de las pretensiones aducidas por la parte convocante, además porque se ha señalado a lo largo de la audiencia que pretende una obligación de hacer, cosa que no sería de resorte para el tribunal, toda vez que es una obligación de tipo ejecutivo y no se podría llevar a cabo ante el tribunal arbitral. Pero sin perjuicio de lo anterior, me referiré a por qué el software no cumple con los requerimientos del proyecto Agrotec. Es decir, me referiré en el mismo orden a las razones expuestas por la parte convocante del por qué a su consideración ellos sí cumplieron y por qué nosotros creemos que de ninguna manera cumple. No cumple con los requerimientos del proyecto de Agrotec por lo siguiente. Como sustento de este primer argumento es importante tener en cuenta el hecho número 5 y el hecho número 19. El hecho número 5 habla sobre la causa del contrato. La causa entendida como la razón que tuvo el contratante para contratar, lo querido por Creatividad Agrícola, lo pretendido por Creatividad Agrícola. Esta causa no se cumplió. Nosotros queríamos, a través de informes fotográficos, a través de información adicional, que el software permitiera determinar cuáles iban a ser las regiones propicias para crear proyectos agroindustriales. Y una de esas funcionalidades
para realizar la causa, el objeto del contrato, era precisamente el riego a través de telemetría a distancia, cosa que no se cumplió. Y el hecho número 19, y es que según versa en el respectivo hecho, estas pruebas no se cumplieron y el pago número 3 estaba condicionado precisamente a que las pruebas se cumplieran a satisfacción. Ahora bien, sobre el suministro de información que alega la contraparte. Dice UTES Ocampo que nosotros no suministramos la información requerida. Esto no es cierto, como ya se expresó. Y la verdad es que necesito resaltar nuevamente esta situación, y es porque si bien la información fue suministrada en etapa precontractual, esta fue reafirmada durante la etapa contractual. ¿Por qué? Porque con ocasión del pago del tercerito, del rechazo del pago del tercerito, Creatividad Agrícola le dijo a la Unión Temporal Socampo, ok, le recibo el proyecto porque es una de las obligaciones como Creatividad Agrícola recibir, ¿cierto? Nos encontraríamos en mora si no lo hiciéramos, so pretexto y sin perjuicio de que no se han cumplido las pruebas a satisfacción relacionadas con la funcionalidad a través de telemetría a distancia. Es decir, pues la información se sabía y se reafirmó en la etapa contractual. Sorprende entonces la falta de diligencia de la Unión Temporal Socampo, sorprende porque unilateralmente decidió continuar con la ejecución del proyecto a sabiendas de las fallas del software, y lo cual se evidenció en el hito número 4. Pues el hito número 4 se entregó el software, aceptamos en el tiempo estipulado, es cierto, pero con la funcionalidad que nosotros pues habíamos rechazado inicialmente en el hito número 3. Es decir, no se cumplió ni la causa ni el objeto del contrato y no se puede predicar que por un reconocimiento internacional nosotros aceptemos a satisfacción un producto que la verdad resulta siendo inútil para nuestros intereses, porque no se va a cumplir con la funcionalidad del mismo. Ahora, esto desde el punto de vista del derecho quebranta un principio fundamental, y es que nadie puede alegar su propia culpa a su favor. ¿Por qué? Porque si bien la contraparte tenía toda la información y si ella consideraba que requería información adicional, cosa que nosotros consideramos inoportuna porque se suministró a cabalidad, pues nunca hubo un requerimiento por parte de la Unión Temporal Socampo para decirle a Creatividad Agrícola, venga, nosotros que somos los expertos en la creación del software, díganos cuáles son aquella información que necesitamos adicional para satisfacer sus requerimientos. Eso nunca pasó. Entonces, a partir de su omisión en la entrega satisfacción del software, a partir de su omisión en no requerir información adicional, pretende que se le haga el pago del hito número 3 y el hito número 4, hitos que nunca se causaron porque nunca se cumplieron a satisfacción las pruebas. Ahora, es importante señalar también lo siguiente, y es que la contraparte habla acerca de unas obligaciones en cascada, que el desarrollo del software tiene ciertas etapas. Lo cierto es que independientemente de las etapas de desarrollo del software, respetados árbitros, y como bien lo señaló la contraparte, estamos frente a una obligación de resultado. La obligación de resultado de hacer un software que cumpliera los requerimientos que nosotros queríamos. Y esta obligación de resultado, independientemente de las etapas del proyecto, pues tampoco se cumple. No se cumple y por lo tanto no les podemos pagar algo que pues no cumple con nuestros objetivos. Pero respetados árbitros, un segundo punto, el incumplimiento no solamente versa sobre la funcionalidad del software, también porque TrueVersas, integrante de la Unión Temporal, realiza actividades ilícitas, incumpliendo gravemente lo pactado en el contrato. Abogado Marín, tal como habíamos señalado al comienzo, ¿desea usted hacer uso de los 3 minutos adicionales a que tiene derecho según el equilibrio de las partes frente al proceso? 2 minutos estaría bien, respetado Muchas tribunal. gracias. Gracias. En estos 2 minutos, entonces, reafirmo que TrueVersas incumplió gravemente el contrato. Y hay una de las cláusulas estipuladas y conocidas desde la etapa precontractual que decía que las partes tienen que cumplir el contrato de buena fe durante todo el desarrollo del contrato. No estamos hablando acerca de
una obligación precontractual, sino durante todo el desarrollo del contrato. Y durante la ejecución del contrato, el Ministerio de Transporte solicitó que aquellas empresas dedicadas a actividades relacionadas emitieran una licencia o un permiso habilitante. Este permiso habilitante a la fecha no ha sido expedido por Truver SAS. Pero lo curioso, y lastimosamente debo decirlo, es que Truver SAS continúa ejecutando el proyecto y no se ha emitido la licencia. Entonces está incumpliendo gravemente una de las obligaciones pactadas en el contrato. Finalmente, respetado tribunal, no se entregaron los manuales de funcionamiento para el desarrollo del proyecto. Son necesarios, nosotros no hemos hecho ningún uso ni ninguna publicación del software porque no nos ha servido hasta ahora para lo que queríamos, por lo tanto no es cierto que lo hayamos usado y tampoco porque no se han entregado los manuales de funcionamiento necesarios para precisamente usar a satisfacción este proyecto. En resumen, respetados árbitros, respetada contraparte, debido a que el software no cumple a cabalidad con los requerimientos, debido a que Truver ejerce actividades ilícitas e incumple el contrato y debido a que no se entregaron los manuales de funcionamiento, es óbice para que se pague la cláusula penal pactada en el contrato. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. ¿Alguna pregunta? Su parte no objetó que la valoración del software hoy en día tiene 15 veces un valor superior al acordado en el contrato. Las preguntas que le quiero hacer, y teniendo en cuenta que usted dijo que no había causa y que no había objeto como elementos del contrato, y que no están en disposición de pagar el saldo acordado, quisiera saber si en la contabilidad de la empresa que usted representa ya fue activado ese software y en caso afirmativo, ¿por qué valor? Y si insisten en que no hay ni causa ni objeto, están en disposición que la parte demandada utilice libremente ese software porque ustedes no lo han recibido y entonces no sería de propiedad de Creatividad Agrícola. Gracias por la pregunta. Sobre el primer punto, esa reserva en cuanto a contingencias por un posible aumento inesperado del software no se consta, no se ha activado. Y sobre el segundo punto es importante decir lo siguiente, y es que nosotros pretendemos que se pague la cláusula penal, entendida esa como una estimación anticipada de perjuicios, pero no la resolución del contrato que implica las restituciones mutuas, porque precisamente hubo una cesión de derechos patrimoniales por parte de la Unión Temporal Socampo, por lo cual el software sería nuestro, hasta la fecha. Doctor, ¿cómo explicar el cobro o la pretensión de cobrar el 100% de la cláusula penal en el sentido de que la demandada es titular del software y adicionalmente está solicitando el cobro del 100% de la cláusula penal? ¿Cómo explicar que esa solicitud no es abusiva? Gracias por la pregunta. No es abusiva precisamente, primero, porque así fue pactado por las partes, pacta sunt servanda, así fue permitido por la Unión Temporal, y en esta misma cláusula se estipuló que la Unión Temporal iba a ceder sus derechos patrimoniales a Creatividad Agrícola. Esta cláusula está vigente, no se ha declarado lo contrario, y nosotros hasta la fecha, hasta el desarrollo del software, si bien no se ha cumplido con lo esperado, pero hasta la fecha lo que se ha ejecutado es nuestra propiedad y lo que pretendemos es que se indemnice con ocasión de la cláusula penal el 70% del valor del contrato. Sí, abogado, precísele por favor al tribunal si el cargo fundamental que usted le formula al proveedor de la solución consiste en que no cumplió el hito tercero relacionado con las prácticas a satisfacción o el incumplimiento en la entrega del objeto contratado
fundamentalmente en punto de que hubiera sido incompleto, defectuoso? ¿Cuál es el cargo fundamental? El cargo fundamental, respetado árbitro, es que no se cumplió con las pruebas a satisfacción relacionadas con la función de riego a distancia. Pero después de la entrega, ¿esa funcionalidad estaba o no estaba involucrada en el software? Esa funcionalidad estaba involucrada, es una función esencial para cumplir el objeto del contrato, y lo cual lastimosamente no se cumplió. Es importante, qué pena, respetado árbitro, anotar que de conformidad con el hecho número 27 del caso, hay un dictamen pericial mediante el cual se demuestra que Creatividad Agrícola suministró toda la información necesaria y pertinente para el desarrollo del software. En relación con los daños cuya indemnización persigue la parte con base en la cláusula penal pactada, cuéntele cuáles fueron los daños que padecieron y cómo se materializaron. En este caso, el daño es que a la fecha no hemos podido cumplir pues, con nuestras proyecciones de determinar cuáles iban a ser las zonas para el desarrollo de proyectos agroindustriales, precisamente porque el software no ha logrado su cometido, sumado pues también al tema de la actividad ilícita de Truber y que no se han entregado los manuales de funcionamiento para implementar el software. Gracias. Vamos a darle traslado a la parte contraria por una dúplica por 3 minutos para que se refiera en concreto a 2 puntos esenciales. ¿Qué pasó con los manuales respecto a los cuales la parte contraria afirma que no fueron entregados? 1, 2, ¿cómo observan ustedes el tema de la cláusula penal? Gracias, señor árbitro. Respecto de su primera pregunta, hay que tener en cuenta, y como lo señalé inicialmente, la naturaleza del software contratado. Es bien sabido que en la contratación precisamente o el encargo de software hay 2 tipos de software. El llamado software estándar, que es el que se conoce para comercialización masiva, y el llamado software a la medida. La característica especial del software a la medida es que precisamente el encargante del software, el usuario y quien contrata el mismo, está presente en todo ese proceso de ejecución del software. Tanto así que por eso hay una etapa de implementación. Precisamente en esta etapa de implementación, señores árbitros, es donde mi representado hace todas las capacitaciones concernientes al funcionamiento del software. Adicionalmente, señores árbitros, ya ha quedado claro que no existe una obligación contractual, no existe una obligación legal, no existe una costumbre mercantil que obligue a mi representado a proporcionar el software. Es por esto precisamente que no se entregaron los manuales de funcionamiento. Para responder a su segunda pregunta al respecto de la cláusula penal, esta parte quiere hacer 2 consideraciones. Primero, que la parte demandada se equivoca al tener una pretensión condenatoria en el presente proceso respecto de una cláusula penal, pues es bien sabido, señores árbitros, que en la contestación de demanda o en ejercicio del derecho de contradicción que tiene el demandado, lo que puede hacer es precisamente oponerse a las pretensiones del demandante, y si tiene una pretensión condenatoria, lo que debió hacer fue una demanda en reconvención. Señores árbitros, la parte demandada, no presentó ninguna demanda en reconvención. Esto claramente lo que deduce es que no tiene ninguna posibilidad de que este tribunal declare esa pretensión. Adicionalmente, esta parte considera en todo caso que sería lesiva esa cláusula penal. Gracias. Muchas gracias. Escuchados las intervenciones de las 2 partes, el tribunal procederá a hacer el examen del caso y en la jornada de la tarde dará su veredicto. Muchas gracias a los participantes. Perdón, una pregunta a los convocantes. Se alega por parte de ustedes a lo largo de la demanda en particular en el hecho 27 que no se les entregó la información necesaria para poder desarrollar el software. ¿Por qué razón ustedes consideran que allá hay un incumplimiento precontractual y no contractual? Es decir, si hicieron ese análisis de por qué razón es precontractual y no contractual. Y segundo, ¿por qué no se incluyó una pretensión en la que se solicitara al tribunal que se declarara el incumplimiento, ya fuera precontractual o contractual, según el análisis que ustedes hayan desarrollado? Agradezco su importante pregunta, señor árbitro. Primera situación.
Esta parte no ha solicitado en su memorial de demanda una declaración de responsabilidad precontractual, teniendo en cuenta que su fundamento único es el incumplimiento de los hitos acordados. Y es bien sabido en la teoría de la responsabilidad civil, señores árbitros, que no pueden haber dos hechos generadores de un daño demostrando un mismo daño. Teniendo en cuenta lo anterior, esta parte se ha enfocado únicamente en la obligación contractual. No obstante lo anterior, eso no quiere decir que Creatividad Agrícola no haya omitido el cumplimiento de deberes precontractuales. Es bien sabido ya por la teoría jurídica que en toda la etapa negocial del contrato las partes tienen un deber de información y esta parte sigue considerando que lo incumplió. No obstante, como ya he explicado precisamente en la naturaleza específica del desarrollo de software, teniendo en cuenta que hay una etapa muy importante que es la etapa de necesidades y requerimientos, esta etapa se hizo presente desde la etapa precontractual y desde la etapa contractual. Esto quiere decir, señores árbitros, que en últimas, al no declarar esa información, inclusive en la etapa contractual, seguía incumpliendo el contrato. Muchas gracias. Antes de iniciar, queremos nuevamente resaltar la labor de Sebastián Ortegón, Germán Parra y Alejandro León, quienes elaboraron el caso sobre el cual trabajaron los equipos de la competencia. También queremos agradecer a los más de 22 equipos participantes, a los semifinalistas y a los jurados que nos acompañaron en las rondas escritas y orales, doctores María Carolina Castillo, Laura Marcela Rueda, Juanita Camargo, Sebastián Salazar, Germán Flores y Sebastián Ortegón. Nos acompañan entonces los doctores Héctor Hernández y William Araque para entregar los premios. El primer premio que vamos a entregar es al mejor orador. Le pedimos por favor que pase a la ganadora Jessica Andrea Vargas. Un aplauso. Continuamos con el siguiente premio. Ahora vamos a premiar al mejor memorial. Invitamos a los ganadores Leonardo Castañeda y Julián David Coy. Bueno, y ahora vamos a premiar al equipo ganador del Moot Court. Invitamos al equipo que ocupó el primer puesto, compuesto por Jessica Andrea Vargas y Sebastián Marín. Un aplauso, por favor. De igual manera, el centro hace un reconocimiento a quienes ocuparon el segundo lugar, Julián David Coy y Leonardo Castañeda. Agradecemos entonces a todos los participantes del Moot Court y ahora les damos uso de la palabra por si alguien quiere hacer algún comentario. Buenas tardes. Unas muy cortas palabras que tenía preparadas por si este gran momento se realizaba y gracias al destino así fue. Apreciados y respetados todos, nos sentimos realmente muy felices y orgullosos de recibir el título del primer Moot organizado por la Red de Arbitraje Juvenil. Como cualquier otra meta lograda a lo largo de la vida, no hubiera sido posible sin disciplina, dedicación y pasión. Pero no hubiera sido posible sin la persona capaz de sintetizar, analizar, comprender y responder acertadamente